Hoy que me levanté y que estaba a punto de grabar el episodio, me quedé pensando mucho en el racional, en el por qué estoy haciendo esta serie de episodios. Y se me vino mucho a la mente el tema de los sueños y el tema de que mi intención con estos episodios es mucho compartir, más que teoría en sí, darles como una clase de lo que yo he aprendido o de lo que he visto, de lo que me ha tocado en los negocios. Es más que nada como darles herramientas para construir sueños. Creo que es algo bien bonito que en la mañana se me vino a la cabeza y dije, ay, lo tengo que decir en la segunda parte del episodio porque creo que todos estamos aquí porque todos tenemos sueños. Y este episodio, tanto este como el anterior, tienen la finalidad de ayudarte a construir sueños. Al final de cuentas, un negocio es un puente para la construcción de un sueño. Son los cimientos para construir un sueño. Un sueño, Dios lo pone en nuestra cabeza, pero si no hacemos nada nosotros, ahí se queda o podemos empezar a actuar. Pero el hecho de empezar a formalizar un sueño como un negocio es como un paso súper, súper, súper importante y súper como, no sé, impulsor hacia nuestros adentros. Yo creo que es algo que te empodera mucho. Entonces, bueno, quiero empezar y dar ese intro antes de continuar con el tema, porque me gusta ver las cosas así de negocios, me gusta ver las cosas así de dinero, por eso comparto estos temas, aparte porque me apasionan, también porque pues quiero ayudar a que ustedes también puedan construir sus sueños como yo los he estado construyendo. Y pues todos tenemos mucho camino y muchas cosas por aprender, pero creo que nuestros caminos se acortan cuando vienen personas que nos quieren compartir su camino y lo que han aprendido. Entonces, sin más por el momento, empezamos con la segunda parte de este episodio. La primera parte ya vieron toda la información básica. Ahorita en la segunda parte vamos a hacer un mini update, review de lo último y también vamos a adentrarnos ahora sí en nuestras responsabilidades y todo el tema de impuestos. Bienvenido a Con las alas en alto. Yo soy tu host, Karen Sagaón, y este es un podcast para consentir a nuestra vulnerabilidad, para empoderar a nuestra alma, para nutrir a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro intelecto y a nuestro corazón, y así volar todos con las alas cada vez más en alto. Bienvenido oficialmente a la segunda parte de cómo hacer negocios en Estados Unidos. Este episodio primero me voy a enfocar en hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el episodio anterior. Ya saben mi historia, si ya lo escuchaste, ya saben mi historia, así que no me voy a adentrar tanto en eso ahorita. En lo que me quiero adentrar es en lo que ya vimos que necesitamos para abrir un negocio en Estados Unidos. Como recordarán, les platiqué que lo ideal es que cada uno de ustedes consiga a algún agente que les ayude a hacer todo su proceso, porque los agentes o los abogados tienen toda la experiencia del mundo y es muy desgastante estar como llenando formas como tú crees que se deben de llenar, pero realmente cuando te las hace alguien que lo conoce los procesos perfectamente, no hay punto de comparación. Entonces, bueno, repasando, necesitamos a un agente o a un abogado. Yo ya les dejé los datos de uno de los agentes con los que más trabajo. Y recordarles que tienen un código de descuento que es Sagaon50 y ese código no expira forever. Entonces, bueno, ahí va a estar. Entonces, bueno, paso número 1, consigues un agente, consigues un abogado que te ayude para toda la formalización y para entregar los documentos. Tú a la hora de hacer todo esto, sí quiero aclarar, no necesitas tener ni siquiera una visa de visita a Estados Unidos, no necesitas tener una visa de inversionista, no necesitas tener absolutamente nada, nada más necesitas tener tu pasaporte de tu país, ¿ok? Y luego, conforme vayamos avanzando en el episodio, me voy a adentrar a lo que puedes hacer después con todo esto de una empresa. Entonces, bueno, repasando, tenemos a la gente, tenemos al abogado, hacemos toda la papelería, les entregamos la papelería a nuestro agente o a nuestro abogado para que nos haga el trámite del EIN, el número de identificación de empleador de la empresa, que es como su número de seguridad social de la empresa que se acaba de crear. ¡Qué emoción! Y después empieza el proceso para el ITIN en el caso de que sean extranjeros. Si eres americano, te quedas con el EIN y automáticamente el EIN se liga con tu Social Security Number para que el gobierno sepa que tú eres el dueño de ese negocio o de esa empresa. Si eres un extranjero, ya sea mexicano o de otro país, lo que va a seguir es que hagas el trámite del ITIN. El ITIN es el Social Security Number, que es el equivalente para los extranjeros. Puedes hacer muchas cosas con ese número, como ya lo dijimos.
Pero bueno, sí o sí necesitas ese número, o sea, no hay manera en la cual zafarte. Habíamos platicado que todo este proceso puede tardar aproximadamente unos 4 o 5 meses, dependiendo de la gente, del mes, del tipo de negocio, etc. Pero lo normal sería que no se tardara más de este tiempo. Entonces, bueno, tienes tu EIN, tienes tu ITIN, platicaba que el siguiente paso es abrir tus cuentas bancarias, platicaba también que te van a pedir cosas como una dirección en Estados Unidos, que puedes tú comprar una dirección, o sea, no tienes que comprar una casa, puedes comprar una dirección, para eso te pueden ayudar muchos, los agentes saben mucho de esos temas. Tienes que tener un celular para tu empresa, porque eso también te lo va a pedir el banco, una página web, que lo habíamos platicado también. Nada de eso es tan complicado realmente. Y bueno, el siguiente paso les platicaba que es abrir una cuenta de banco, y en las cuentas de banco te van a pedir toda tu papelería, te van a pedir de hecho el ITIN que les había dicho, que es el Social Security equivalente. Si no lo tienes, no te van a abrir la cuenta de banco los bancos al menos más grandes o más comerciales. Entonces bueno, teniendo todos estos pasitos, ahora sí puedes como empezar a operar. O sea, ya si tienes esto, puedes decir, ¿sabes qué? Ya oficialmente voy a empezar a rentar el local en el que quiero poner mi restaurante, si fuera el caso un restaurante, ¿no? O si quiero vender cursos en línea o playeras en línea o ropa en línea, ya puedes montar tu página web de ventas, porque no la puedes montar si no tienes tu cuenta bancaria americana, si no tienes tu ITIN, si no tienes el EIN de la empresa. Algo importante que también quiero recordar, y lo vamos a ver también un poco más en la parte de los impuestos. Esta clase va a ser le digo clase porque siento que es más clase que episodio, pero pues ni modo, o sea, esto así es. Y quiero platicarles toda la información a la que yo llegué, así que ni modo. Entonces, algo importante que les platicaba yo en el episodio pasado y que se vuelve muy relevante después cuando tú vas a pagar impuestos, es el hecho de elegir en qué estado vas a tener tu negocio. Yo les decía, o sea, si tú eres una persona americana y quieres abrir tu negocio porque vives en Texas, pues si vives en Texas, pues lo más común, o sea, y ideal, pues es que abras la LLC o la C Corp o lo que sea, el tipo de negocio que sea, que lo abras en Texas, ¿no? Y si vives en Florida, que lo abras en Florida, etcétera, etcétera, etcétera. O si va a ser un negocio presencial, puedes también, aunque seas extranjero, puedes decir, bueno, pues yo quiero tener a fuerzas un restaurante en Austin, Texas, porque ahí vive mucha familia y tengo amigos y me puede ser muy fácil crecer el negocio, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, tienes que decidir el estado. Si es algo así, va a ser muy como straightforward, es muy directo, ¿no? Pero si es un negocio online, les platicaba que los estados son cruciales para que escojas dónde va a estar tu negocio, porque los negocios online pueden tener ciertos beneficios de impuestos. Yo les decía que esta manera de hacer negocios en Estados Unidos se popularizó mucho también, o se ha estado popularizando mucho en Europa y en Latinoamérica, para personas que venden online, que venden cursos online, que venden ropa online, que tienen distribuidoras online, como por ejemplo mucha gente que les platicaba de los casos de Amazon en Europa. Muchos europeos que venden en Amazon en Estados Unidos crearon empresas y facturan todo en Estados Unidos y realmente toman un beneficio fiscal, pero ese tipo de beneficios fiscales que mucha gente toma solo los tienen ciertos estados. ¿Cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos? En Estados Unidos hay impuestos federales y hay impuestos estatales. Entonces, esos dos impuestos son como digamos que lo más fuerte, ¿no? Entonces, al momento de tú decidir en dónde vas a poner el negocio, pues si vives en Texas no tienes de otra, vas a tener que pagarle a fuerzas la tasa de impuestos de Texas y pues lo que te pida de impuesto federal, ¿no? De eso no te vas a poder zafar. Pero si eres un extranjero que tenga negocio online, como estos que menciono, puedes decidir en qué estado montar tu negocio online. Y en ese momento es en el momento en el que tú vas a decidir o tienes la oportunidad de decidir cuánto impuesto vas a pagar. Obviamente la ley siempre puede cambiar, pero esto se ha mantenido por ya bastantes años y por eso se ha popularizado, como les platicaba. Pero, por ejemplo, para este tipo de modelos de negocio online ha sido muy, muy
muy famosos estados como Wyoming, Delaware, Nevada, Florida. ¿Por qué? Porque este tipo de negocios sí tienen una manera en la que no pagas impuestos al estado. O sea, al estado. Esa es una cosa el estado y otra cosa es el impuesto federal. Entonces, por esa razón, y aparte esas empresas han estado como promoviendo muchísimo la inversión y el hecho de abrir empresas y abrir negocios. Entonces, tanto han estado metiéndole que han llegado muchos inversionistas de diferentes, de diferentes rubros. Entonces, bueno, es básico que investigues eso, porque ahorita que voy a explicar la parte de los impuestos, va a ser súper decisivo, o sea, es algo que tú tienes que pensar al momento de hacerlo si tu negocio aplica para esto. ¿Qué otro tipo de negocio aplicaría para esto? Si tú quieres abrir varios restaurantes en varios estados y no sabes dónde poner tus oficinas corporativas, por ejemplo. O sea, tú puedes tener una nevería en Florida, una en Texas, una en no sé cuál, en otro estado, pero a lo mejor la empresa, o sea, la empresa en sí, la que maneja todo, puede estar en alguno de estos estados, por decirlo, ¿no? Entonces, todo eso se los estoy poniendo como un ejemplo, pero para que se imaginen, ¿no? Entonces, bueno, hay que decidir en qué estado vamos a poner la empresa. Y ahí les va el tema de los impuestos. ¿Cómo funciona? Si de por sí a veces es difícil entenderle a los impuestos de tu país, luego entenderle a los impuestos del otro país y cómo funciona cuando yo hago negocios en los dos lugares o así, ahí les va. Obviamente nada viene gratis, ¿verdad? Todo viene con un compromiso y lo decía yo desde el primer episodio. Cuando tú te decides abrir un negocio en un país extranjero, y esto no nada más aplica para Estados Unidos, si yo me voy a Europa y quiero abrir un negocio, claro, puedo obtener beneficios, como les estoy diciendo yo, ciertos beneficios fiscales, si escojo un buen estado, si shalala, pero también tengo el compromiso de siempre estar presentando mis declaraciones fiscales. Tengo que estar pagando la renovación al estado de mi empresa, se paga una renovación anual, tengo que estar tomando ciertos compromisos y estos compromisos asustan si no te informas de ellos. ¿Por qué? Porque si no pagas impuestos, o sea, si no haces tu declaración, aunque sean ceros en Estados Unidos, hay multa, o sea, la multa es de $25,000, una cosa así, $20 o $25,000, no recuerdo bien. Entonces, obviamente esto es un compromiso, porque si no te lo tomas en serio, o sea, $25,000 pueden acabar con tu negocio si es un negocio que va empezando, tal cual. Entonces, bueno, y para eso no hay excepciones y no hay perdones. Entonces, por eso les digo que todo este tema tiene un compromiso y por eso yo les decía el episodio pasado también y lo quería mencionar al principio. Al final de cuentas, los negocios nos ayudan a construir sueños, ¿no? Entonces, por eso les decía yo el episodio pasado que es bien importante que lo que sea que tú quieras abrir sea algo que realmente te esté ayudando a ponerle piso firme a un sueño. O sea, si tu sueño es, no sé, internacionalizar tu pastelería porque ya tienes en México, ya tienes en otro país y quieres abrir pastelerías en Nueva York, bueno, pues para formalizar ese sueño tienes que ponerle un piso, ¿no? Y ese piso va a ser crear un negocio en Estados Unidos para que entonces puedas abrir tus siguientes oficinas en Nueva York, tus siguientes pastelerías en Nueva York. Pero eso va a llevar ciertos compromisos como este tipo de compromisos. Entonces es importante saberlo antes de tomar este tipo de decisiones, porque así ya uno va como, no le salen sorpresas en el camino, ¿no? Que creo que es como que lo más importante en estos temas, que luego son las cosas que nadie te dice. Ahora, ¿qué pasa en el momento en el que yo ya tengo mi negocio abierto en Estados Unidos? Y digámoslo, yo les voy a ser sincera con mi ejemplo. Yo tengo negocios en México y tengo negocios en Estados Unidos. ¿Qué hago yo? Yo pago mis impuestos en México, tal cual como deben de ser. Mis declaraciones las hago mensuales y luego hago el anual. Y en Estados Unidos yo lo tengo separado. Yo allá hago mis impuestos y allá, etcétera. Entonces yo tengo esas dos cosas y les doy ese ejemplo para que se den la idea. Pero ¿cuál es el racional de esto? O sea, como que qué está establecido en la ley o cuál es el proceder de estos temas. Si tú estás viviendo en tu país ahorita y pagas impuestos ahí, perfecto. ¿Qué pasa en el momento en el que empiezas a tener negocios en Estados Unidos o a recibir ingresos en Estados Unidos? Porque les decía que inclusive con la empresa abierta pueden hasta dar consultorías, pueden estar relacionados con trabajos con otras empresas, o sea, hay mucho que se puede hacer. Entonces, todos los ingresos que tú recibas, sea por venta de tu negocio o porque diste consultorías o porque, no sé, hiciste lo que sea, porque les decía que con su ITIN pueden hacer muchas cosas,
con ese, o sea, con todos esos ingresos, pues tú tienes que reportarlos. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes, sí o sí tienes que presentar tu declaración anual en Estados Unidos también, como lo haces en otros países. Pero ahí hay dos caminos que la gente puede tomar y aquí es donde voy a resolver la duda de que luego me preguntan mucho de que ¿tú cómo le haces para estar tanto tiempo en Estados Unidos? O como que ¿qué le recomiendas a la gente? O de que yo me quiero mudar a Nueva York o a una ciudad por allá, ¿qué puedo hacer, no? En el episodio de Maye, de hecho, ella platicó su historia y ahorita les voy a platicar de las posibilidades que hay vía los negocios, ¿ok? Entonces, bueno, les decía que presentas tu declaración y al momento de presentar tu declaración en Estados Unidos hay dos caminos. El primer camino, y es el que les decía que muchos europeos y latinoamericanos están como que explotando, es el camino de los tratados fiscales. ¿De qué se trata esto? Estados Unidos tiene una lista de países que se llama Tax Treated Countries y estos países en los cuales sí está México, ahorita les voy a leer tantito la lista para que si hay otra nacionalidad que no sea mexicanos puedan darse una idea de qué países son. Entonces, si tu país está dentro de este listado, y esto puede cambiar en cualquier momento, eso es lo actual. Si tu país está en ese listado, lo que algunas personas que no tienen planeado mudarse a Estados Unidos porque su negocio es 100% online y no tienen planeado como que querer crecer el negocio vía crédito o construir un historial como que un perfil de ese tipo para la empresa, entonces lo que muchos deciden es tomar provecho o ventaja del hecho de ser un tax treated country. Les ponía el ejemplo en el episodio anterior de este europeo, que era un español que tiene centros de distribución, o sea, que vende online cantidades muy grandes desde allá, desde España, y lo hace a través de Amazon Estados Unidos, y en Amazon Estados Unidos factura X cantidad de dinero, y ese dinero cae a su empresa en Estados Unidos, y él decide facturar a través de su país está en el listado, y entonces él decide facturar él decide presentar sus impuestos vía Tax Treated Country, ¿ok? Que se llena una forma, ahorita les voy a decir cómo se llama porque no me la sé de memoria. Es la 5472. En esta forma, o sea que esto obviamente es más técnico, pero nada más se los digo para que se imaginen cómo funciona. Esta forma, lo que hace este español, para decirlo, para ponerle el ejemplo claro, este español, cuando llega el momento de la declaración de impuestos, llena esta forma y en esta forma solamente presenta cuánto ingresó al negocio, cuánto gastó y cuánto él tomó del negocio. Y unos datos extras, firma, lo presenta, o sea, al IRS a través de su contador o a través de quien le esté haciendo la declaración. Y entonces ahí se acaba la historia. O sea, el IRS dice, perfecto, esta persona ya me reportó, sí existe, el negocio aquí están sus cuentas, esto fue lo que vendió, esto fue lo que sacó él para, no sé, gastos personales o lo que él quiso. Y ok, check, listo, ya nos vemos hasta el próximo año. Eso implica el hecho de exentar impuestos. O sea, ese es el famoso como truco fiscal que mucha gente ha tomado oportunidad de él y que obviamente si eres una persona con un perfil de este tipo de negocios, pues tiene sus ventajas, ¿no? Y pues estaría hasta mal decirte que no lo intentes, ¿no? O que no lo hagas así hasta que o cambie la ley o tu negocio realmente requiera, ¿no? Para que esto pueda pasar, les decía, el negocio tiene que ser online y hay más requisitos, de hecho. O sea, el negocio tiene que ser online, tú no puedes pasar más de, si mal lo recuerdo, como unos 240 días en Estados Unidos, luego les doy el dato específico, pero bueno, no puedes estar más de esa cantidad de días en Estados Unidos, dentro del territorio americano, no tienes que tener empleados en la empresa, hay ciertos requisitos como estos, no tienes que tener oficinas físicas, entonces bueno, si tu negocio cumple con estos requisitos, les decía, aplica mucho para quien da cursos online, para quien vende online y así sucesivamente. Este tipo de negocio, bueno, podría literal exentar impuestos presentando la forma que les dije y pagando cero, ¿no? Eso es algo como bastante inteligente de muchas personas que venden a grandes cantidades de dinero porque, pues imagínense, o sea, los impuestos al final de cuentas, yo les decía en el episodio anterior, siempre se vuelven como que se te puede ir el dinero si no eres inteligente en cómo pagarlos, ¿no? Y no me refiero a no pagar, porque siempre obviamente, o sea, hay que ser buenos ciudadanos, ¿no? Pero
uno también tiene que ser inteligente en conocer y decir, bueno, tengo esta opción y tengo esta opción. Este implica esto, este implica la otra. Si hago esto, X, Y, Z, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que más, les decía, le encuentro valor. Entonces, bueno, ese es el escenario del español. Ahora, pero ¿qué pasaría si es español o más un caso como el que yo les platicaba de mi caso? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer crecer la empresa en unos años, cuando queremos a lo mejor poner oficinas físicas, cuando queremos a lo mejor pedir créditos o cuando las personas están interesadas en tramitar visas de inversionista, las famosas como visas de inversionista E2, la N5 me parece que es como tiene un nombre, tiene una numeración, pero es literal la residencia de inversionista, o sea, la green card de inversionista. Esas son como las dos más populares. Aparte de esas existen muchísimas más visas y obviamente un abogado de inmigración les puede dar el detalle de todas esas visas. Yo les doy como el ejemplo para que se imaginen. Estas visas, yo les decía en el episodio pasado, requieren o sea, que Estados Unidos vea un perfil, ¿no? Vea quién eres. O sea, no es lo mismo que yo llegue por primera vez a Estados Unidos y le diga al gobierno, le toque la puerta, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karen, quiero una green card de inversionista o una visa E2 de inversionista, que ahorita les digo qué es, ¿me la das? Me va a decir, pues sí te la doy, nada más que para la green card de inversionista, pues tienes que abrirme un negocio de mínimo $1,000,000, tienes que tener más de 10 empleados, tienes que X, Y, Z. Y si quieres la de 2, bueno, pues ok, sí te la doy, pero también me tienes que pagar X cantidad de dinero, también tienes que demostrarme cuánto dinero vas a meter en la empresa, no, a lo mejor no te va a pedir el mínimo de $1,000,000, pero te va a pedir un mínimo. Entonces, eso, o sea, eso es lo que pasaría si el gobierno no me conoce. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo toda una experiencia con mi negocio, ya pagué impuestos por X cantidad, ya ellos tienen mis registros, ya ellos pueden ver mi EIN, mi ITIN, lo que yo he generado, que he sido buen ciudadano pagando impuestos, etcétera? Y yo les toco la puerta el día de mañana y yo les quiero decir, oigan, ¿saben qué? Ahora quiero aplicar para la visa E2 porque mi negocio va a requerir que yo esté físicamente en Estados Unidos todo el año. ¿Por qué? Porque vamos a abrir una planta, porque vamos a abrir una bodega, porque vamos a abrir una tienda física y pues necesito estar allá siempre. Entonces, el gobierno obviamente, pues no es lo mismo que yo llegue sin nada a pedirles una visa versus que yo llegue con todo ya mi historial, ¿verdad? Que ellos pueden ver online. Que yo llegue con ellos con eso y me van a decir, claro, sí, que es Karen, ya, chalala, has hecho estos negocios, has movido todo este dinero, estás generando este empleo, traes estos proyectos. Oye, pues no les estoy diciendo que me la van a dar mañana, pero a lo mejor en vez de dármela en 5 años, me la pueden dar en unas semanas o en unos meses. O no me van a pedir la misma cantidad de requisitos que me pedirían si tocara la puerta en ceros. O también la investigación de seguridad y todos los temas que existen para la parte de inversión, ¿no? Entonces, esa es como en lo que recae la pregunta de cómo uno paga impuestos en Estados Unidos, de como extranjero inversor, ¿ok? Depende de lo que quieras hacer hacia futuro, de eso va a depender qué camino es el camino que tú tuvieras que tomar para realmente decidir cómo pagar tus impuestos en el país y cómo podría esto afectarte o beneficiarte a futuro, ¿no? Yo en lo personal, y les voy a ser muy sincera, yo sí estoy haciendo mis declaraciones como una persona americana, por así decirlo, pagando el impuesto que corresponde a mi tipo de negocio. ¿Por qué? Porque yo sí tengo planes de crecimiento, porque estoy abriendo otros negocios, porque quiero hacer muchas otras cosas, no necesariamente porque me quiero ir a vivir allá. La verdad, yo amo México y también me gusta mucho, ya saben, Nueva York, pero no me veo forever allá, o sea, me veo como siempre estando aquí y allá. Entonces, bueno, ese es como, les doy ejemplo de mi plan para que se imaginen, ¿no? Cada quien qué es lo que le gustaría. A lo mejor alguien dice, no, es que mi sueño sí es vivir en Los Ángeles. Bueno, pues si tu sueño es vivir en Los Ángeles y no tienes ninguna otra manera tienes negocios, pues a lo mejor explora si esta es una posibilidad para ti, ¿no? Y les decía, no, todo esto tiene que estar bien fundamentado, o sea, tiene que haber un sueño detrás, tiene que haber como que algo que realmente quieras porque son procesos largos, porque nada más el hecho de abrir un negocio ya es un proceso en sí bastante, pues, comprometedor, ¿no? Porque son trámites, son papeleos,
Entonces son muchas cosas que si no tienes, o sea, que si no hay un sueño detrás, pues les decía, o sea, no va a pasar nada después, no vas a sobrevivir, te vas a quedar a la mitad del camino, etcétera. Entonces, bueno, esta es como esa parte. Ahora, ¿qué pasa? O sea, quiero hablar como que qué pasa en ese inter de los impuestos. Tantito el ejemplo de este español que hemos puesto para explicarles un poco de qué es todo lo que pasa en este inter con los impuestos. Les decía que están estas dos vías, ¿verdad? Para declarar cuando tienes el negocio allá. Entonces, ¿qué pasa en ese momento cuando tú eres un ciudadano de otro país? Por ejemplo, este español, pues él, digamos que tiene otros ingresos, ¿no? Entonces, en España él declara su declaración, vale la redundancia, hace su declaración allá, paga sus impuestos, hace su declaración por aparte en Estados Unidos, mete la forma que les comentaba, no, de esta forma pues no le requiere pagar el impuesto federal, entonces perfecto, ¿no? ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué tienes que hacer tú? Este español, hay varias cosas y aquí tendría cada quien que investigar cómo aplica para su país, pero usualmente, o sea, los tratados entre países justo son tratados porque hay un deal in between. Y ese deal, por ejemplo, involucra en qué pasa cuando el dinero se mueve de un lugar a otro. En teoría, y aquí también me voy a meter al ejemplo de México, porque yo en lo personal pues me metí mucho a estudiar la ley, porque yo sí quería saber, oye, ¿qué pasa si yo genero dinero en Estados Unidos y genero en México? ¿Qué pasa si de repente me quiero llevar X cantidad de mi negocio de México, de Estados Unidos a México? Porque no sé, porque me lo quiero gastar, o porque quiero invertir en algo, o porque quiero abrir un negocio en México, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Y aquí es donde también está interesante que lo sepa la gente que sí va a hacer algo así. Porque si tú pagaste impuestos como un americano, pues terminaste pagando un porcentaje, ¿no? Terminaste pagando a lo mejor 5, 10, que bueno, 5 es muy bajo, pero en promedio, pero no sé, terminaste pagando el 12, el 18 o el 20% de impuestos en el negocio en Estados Unidos. ¿Qué pasa si tú dices, del $1,000,000 que me gané en Estados Unidos, que excelente, de ese $1,000,000 me quiero llevar el millón completo a México, por ejemplo, porque quiero abrir un negocio en México? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ciertas cantidades constantes entran como remesas, ahí no hay como que mucho tema. Pero cuando cantidades grandes entran al país, lo que pasa es que te van a preguntar, oye, ¿y ese millón qué onda, no? O sea, en México te van a preguntar, porque pues en México no están enterados al 100% de qué negocios tienes en otros países y cómo, o sea, pues es como un poco aparte, ¿no? A menos que estés políticamente expuesto, y ahí sí te hacen como investigaciones más fuertes en Estados Unidos antes de cuando haces tus declaraciones. Pero bueno, si no, lo que te va a preguntar el gobierno de México o del país al que sea, porque usualmente esto es algo que aplica para todos, te van a preguntar, oye, ¿qué onda con este millón? ¿No? Y tú vas a decir, yo tengo un negocio allá en Los Ángeles de tal cosa, pero mira, aquí está mi declaración de impuestos, yo pagué impuestos allá. Y el gobierno te va a decir, ok, perfecto, muy bien, tenemos alianza. O sea, los países tienen alianza, no hay ningún problema, ya lo pagaste, excelente. ¿Cuánto pagaste? Te van a preguntar. Y tú les vas a enseñar tu hoja y vas a decir, yo pagué el 18 o el 20%, no sé. Yo pagué el 20%, entonces digamos que le tocó al 20% a esta persona. Yo pagué el 20%, le vas a decir al gobierno de México, y el gobierno de México te va a decir, excelente, pero ¿sabes qué? Aquí la tasa de impuestos es el 30%. Entonces a mí me tienes que pagar el diferencial entre el 30 y el 20. O sea, me tienes que pagar 10% de impuestos por ese dinero que acaba de entrar, nomás porque entró. Si somos tax treated, o sea, si somos tax treated country, México y Estados Unidos, pero eso era si el dinero se queda allá. Pero si tú mueves el dinero a tu país, entonces pues págame la diferencia. Eso obviamente es como todo un tema históricamente, y ahí también para que lo sepan porque está interesante. Yo esto lo investigué y luego a mí me encanta la historia y luego me engancho cuando encuentro cosas de historia, pero les platico esto. Históricamente, muchos empresarios en los 80s, en los 90s, mexicanos hicieron esto en Estados Unidos y en otros países de Europa. Mandaron dinero en algún punto, empezaron cierto negocio, ya sea de bienes raíces, de cosas, lo que tú te puedas imaginar, ¿no?
Pero estos, hay muchos casos, de hecho no voy a mencionar los nombres, pero hay casos que se saben que estas personas pues obviamente ya movían cantidades muy, muy grandes de dinero en negocios y, y nunca quisieron regresar ese dinero de sus ganancias a México, porque decían, oye, pues si yo voy a comprar una propiedad en Estados Unidos y voy a hacer otras cosas en Estados Unidos, ¿como para qué regreso el dinero a México? Me van a cobrar aparte, ¿no? O sea, me van a cobrar el diferencial de las tasas. Entonces hay mucha gente que decide no regresar el dinero y decir yo voy allá, luego eso reinvertirlo, o cuando vaya me lo gasto en X cosa, o lo reinvierto en el negocio, o X, Y, Z, ¿no? O compro una propiedad allá, o compro un carro allá, no sé, lo que sea. Entonces, existe históricamente en México un programa que se llama Programa de Repatriación de Bienes. Este programa no es un programa que siempre exista, no es un programa permanente, es un programa que han puesto en marcha varios presidentes de México. O sea, ya tiene tiempo que no se da el último, no me acuerdo si fue con Fox o con Calderón en México, el último programa de repatriación de bienes, pero era un programa en el que el gobierno de México lo que quería era que todos esos inversionistas que estaban en el extranjero con ganancias de sus negocios, que eran mexicanos, trajeran el dinero de regreso a México para que cayera flujo a México de dinero, obviamente, pues que fuera una cantidad importante. Entonces, este programa de repatriación, haz de cuenta que, digamos que yo soy, no sé, Calderón, y lanzo un comunicado y digo, a partir de mañana les voy a dar chance 2 años a todas las personas que tengan ingresos fuera de México y que sean mexicanos y que quieran regresar el dinero, les voy a dar chance de no cobrarles el diferencial de la tasa o nada más cobrarles el 1%, nada más cobrarles el 2%, para que traigan de regreso su dinero a México. Entonces hay mucha gente que obviamente tenía mucha cantidad de dinero que usó este programa de repatriación para regresar el dinero a México y luego en México a lo mejor comprar propiedades, o pues reinvertir ese dinero en otra cosa, pero lo hizo a través de programas de repatriación en los cuales no les cobraron el diferencial de tasas. Entonces esto se me hizo a mí bien interesante cuando lo encontré, porque pues son estrategias, o sea, son estrategias que obviamente no todos conocemos si no investigamos. Y a mí se me hizo muy, muy interesante porque históricamente no pasa siempre, se ha hecho en varias ocasiones y obviamente se ha hecho porque al gobierno le conviene que entre flujo de capital, o sea, al gobierno mexicano, porque al final eso sale en el crecimiento, en el PIB del país. Y aparte también, pues el inversionista, o sea, nosotros obtenemos ese beneficio de no pagar ese diferencial que nos da el beneficio de estar en un tax treated country. Si no estás en un tax treated country, entonces no podrías aplicar en Estados Unidos. Les iba a leer la lista, no podrías pagar 0 en Estados Unidos. Pero tendrías que pagar, si lo llevas a tu país, pues tendrías que pagar el impuesto completo o simplemente pagas el impuesto completo de Estados Unidos. Los tax treated countries, les voy a dar algunos nombres. Está Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, China, República Checa, Dinamarca, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Alemania, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Latvia, Malta, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, hay muchísimos más, estoy diciendo algunos nada más. Entonces, si tú estás en esta lista, entonces tú podrías aplicar esta parte que te decía en la que no pudieras pagar el impuesto federal a través de esta forma, pero tendrías la implicación de que entonces si en algún punto tu tirada es mudarte a Estados Unidos a través de una visa de inversionista, pues entonces eso te va a afectar. O no te va a afectar directamente porque luego en algún punto puedes corregir y cambiar la manera en la que pagas impuestos, pero no es lo mismo que chequen tu historial y que nada más haya 1 año de pagos de impuestos versus que chequen tu historial y haya 5 años o 6 años o 7 años o la cantidad de años que sea, o sí, o sea, de historial. Entonces, esto se los comparto y a lo mejor suena todo esto muy nerdy y muy como técnico, pero sinceramente es información que yo sí batallé en encontrar y que no cualquier abogado se sabe y que no cualquier contador se sabe. A mí lo que me pasó en ese momento es que, o sea, mi contador me decía, tenía una pieza del rompecabezas, por ejemplo, y luego el contador de mi papá tenía otra pieza, y luego el contador de un tío tenía otra pieza, y luego contadores conocidos que no los he contratado, pero que los conozco, tenían otras piezas. Y entonces yo háganme cuenta que iba armando el rompecabezas de que, ok, ¿qué pasa si esto? Ok, ¿qué pasa si lo otro, no? Y luego les decía, ¿no? Que en el proceso de armar la empresa,
También hablé con muchos abogados y muchos agentes, entonces también ciertos abogados me daban ciertas piezas y luego yo con todas las piezas y lo que yo leí en la ley, investigué, etcétera, pude armar este rompecabezas que les estoy platicando ahorita. Ahora, les decía, obviamente este rompecabezas puede cambiar en cualquier momento, alguna pieza, pero bueno, ya ustedes sabrán qué harán con toda la información que yo les estoy dando o simplemente por cultura general. Bueno, no sé, a mí me gusta investigar mucho de todos estos temas, entonces les decía, o sea, que si a lo mejor algún día un amigo tuyo quiere abrir un negocio allá o algún tío, algún primo, no sé, entonces nunca sabes la información a quién le puede funcionar. Y bueno, este es un poco ahorita, ¿verdad? De lo que les estoy explicando de la parte de impuestos, que no es la parte más sencilla y creo que a todos es algo como que, híjole, un poco pesado, ¿no? El hablar de impuestos, el decir qué flojera, tengo que facturar o tengo que guardar recibos. Pero yo de verdad les invito, a mí también me cuesta, pero yo la verdad he cambiado un poco el enfoque de esto y también por eso les decía, puede escucharse un poquito nerdy todo este episodio, pero es importante cambiar el chip, o sea, en vez de decir qué hueva, literal, qué hueva hablar de impuestos y qué hueva hacer mis impuestos y qué hueva tener que pensar que abrir un negocio me va a llevar a hacer más impuestos, pues sí, qué hueva a lo mejor, pero sin esto, o sea, no vas a poder, como les decía, cimentar un sueño a un nivel mucho más grande, porque no es lo mismo que a lo mejor tú traigas la espinita, ¿no? Como les decía al principio el ejemplo de esta mujer que tiene ya pastelerías, no sé, en México y quiere abrir pastelerías en Texas y en Nueva York y porque se ve teniendo una tienda, una pastelería también en Times Square y una en Los Ángeles, pues ese sueño, pues sí va a haber partes de hueva, sí va a haber partes de hueva como ciertas cosas que yo les estoy diciendo. Así que bueno, si esta mujer realmente quiere ampliar su negocio, quiere hacerlo crecer, si de verdad quiere abrir ese local que tanto sueña en Times Square, en Nueva York y en tantos lugares, pues va a implicar hacer cosas de hueva que tal vez no sean las cosas favoritas. Y bueno, ahora, para ir direccionando todo lo que ya vimos hacia los pasos siguientes, vamos a platicar un poquito acerca de las visas y de lo que puedes hacer una vez que ya tengas tus negocios encaminados. Creo que es de las preguntas como que más frecuentes que yo he escuchado, que me han hecho en redes o en algún momento de mi vida más como enfocado a negocios. Es, oye, ¿cómo le puedo hacer para pasar más tiempo en Estados Unidos? O sea, ¿cómo le haces tú o qué haces tú? Ahí les va qué es lo que yo he hecho, qué es lo que yo he investigado, cuáles son mis pasos, mis siguientes pasos y qué es lo que yo les puedo recomendar, investigar y recomendar hacer. Cuando tú generas, como habíamos platicado, todo este historial de que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo en Estados Unidos estos negocios, es como una empresa, o sea, generas un historial y cuando generas un historial, entonces es mucho más fácil que el gobierno te apruebe cosas a futuro. Así como el hecho de hacer declaraciones en Estados Unidos te va a llevar a poco estar generando un historial crediticio en los bancos, un historial con cualquier cosa que pueda hacer crecer a tu negocio. También estos historiales puede hacer que a futuro te sea mucho más sencillo obtener ciertas cosas como las visas de inversionista. Creo que el tabú que todos tenemos en la cabeza o que muchos tienen en la cabeza con respecto a lo caro que es tener un negocio en Estados Unidos o abrirlo o lo lejos que está para personas a lo mejor que pues van empezando de poco en poco. Y creo que este tabú viene de la visa, que no es en sí una visa, es más bien la residencia de inversionista. Esta residencia de inversionista es como, creo que lo que todos tenemos en la cabeza con respecto a este tema. Esta residencia de inversionista es efectivamente la que te pide tener al menos $1 millón el gobierno como en tu cuenta para que vayas a estar invirtiendo en un negocio en cierto estado. Ahora, ese número va cambiando con el tiempo, a veces ha sido 1 millón, a veces 2, a veces medio millón y también varía con respecto al estado. Hay ciertos estados en donde como son muy chiquitos, no necesariamente te piden tanta cantidad de dinero, te pueden pedir en vez del millón, medio millón. También depende porque hay estados en los que ya hay como muchas empresas, mucha oferta de empleo, pero si hay estados en los que falta empleo y tú pones un negocio, es mucho más fácil que el gobierno te dé el permiso, te dé la residencia de inversionista porque le vas a dar empleo a mucha gente que no tiene la posibilidad de tener empleo. Ese es un poco el racional. Al final de cuentas a Estados Unidos lo que le conviene es que el dinero se esté moviendo, ¿no? A cualquier economía es como lo que está buscando, atraer inversionistas.
Entonces también esas son las cosas que alguien pudiera tener en mente, ¿no? Y algo importante, que si tú empiezas este camino con tus negocios desde mucho antes de querer aplicar para alguna visa, eso va a hacer que tu negocio pueda crecer más rápido. Yo les ponía el ejemplo de los bancos, que no es lo mismo bancariamente que tengan también todos tus registros de cierto tiempo porque tienes acceso a más nivel de capital con los años, etcétera, versus llegar de la nada, no es lo mismo. Entonces, a veces, si tú quieres crecer tu negocio de poco en poco, también es una buena manera de empezar, como por este camino, si a la larga estás indeciso de que si quisieras irte a vivir o no para allá. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta residencia de inversionista que estábamos platicando? No nada más te piden cierto monto, tampoco es lo más sencillo hacerla, obviamente necesitas abogado, un muy buen abogado de inmigración, y también te piden que generes cierta cantidad de empleos, si mal no recuerdo son como 10 empleados que tienes que tener al menos americanos, y hay una serie de cosas, ¿no? De requisitos. Ustedes pueden googlear esa residencia de inversionista. Pero también hay otro camino que es bastante popular. De hecho, hay varias visas de inversionistas. Estas dos no son las únicas, pero la otra que les voy a decir sí es una visa per se y es la visa E2. Esta yo ya la he escuchado y la he como estado espoteando porque yo les platico en mi caso. Yo este año decidí no tener una visa de inversionista per se porque en este año no necesitaba mi negocio que yo estuviera allá el 100% del tiempo. Entonces, para mí, la manera en la que yo estoy como yendo y viniendo a Estados Unidos ha estado práctica. Pero en el momento en el que algo más suceda, que yo diga, ¿sabes qué? Vamos a poner esto, vamos a abrir una cosa nueva, pues a lo mejor voy a necesitar estar más tiempo en Estados Unidos de lo que me permite una visa de turista. En mi caso, cada quien tiene que revisar su caso dependiendo del país donde sea, porque cada visa de turista para Estados Unidos es diferente, tiene diferentes plazos, diferentes cosas. ¿Qué pasaría si el día de mañana mi negocio necesita que yo esté allá, no sé, 2 o 3 años porque queremos abrir una fábrica o queremos hacer X, Y, Z de proyectos? Bueno, pues entonces ahí sí tendría que aplicar para la visa E2, que es como la más sencilla. Y de hecho tú puedes aplicar desde un principio que a la par que abres el negocio, bueno, que una vez que esté abierto tú lo puedes hacer. O sea, es algo como que está la posibilidad. Esta visa obviamente se tiene que pagar, pero no es tan cara ni te piden un monto de inversión tan grande como para la residencia de inversionista. Ya a cada quien analizará su caso con un abogado de inmigración que analice todo su background y todo, pero al menos es como una posibilidad mucho más factible y sin necesitar la gran cantidad de capital. Y obviamente también si tu negocio ya está generando un historial de cierto tiempo, pues esa visa en general sí es muchísimo más sencillo que te la aprueben. Y de hecho esa visa es súper sencilla de estar renovando y renovando y renovando, sobre todo cuando ya vas generando toda esta parte del negocio con los años. Entonces, esta visa, lo interesante de hecho es que por lo que yo también he estado platicando con ciertos abogados, es que esta visa te permite llevarte a tu familia. O sea, si tú dijeras, es que yo ya tengo 3 hijos, tengo a mi esposa y vamos a hacer este proyecto en el negocio, ¿no? Allá. Bueno, pues entonces tú puedes aplicar para ti y decirle al gobierno que te quieres ir 2 años para eso, y aparte le sacas la visa a tu esposa y a tus hijos, y tus hijos tienen el derecho de estudiar allá. Tu esposa puede inclusive llegar a trabajar, o al revés, si es la esposa, el esposo también puede llegar a trabajar con un permiso en Estados Unidos. Y así hay ciertos beneficios que tiene esa visa. No tiene los beneficios de un ciudadano americano per se, pero sí tienes el permiso de estar allá y de crear una vida allá y estar renovando esa visa. Creo que eso es mucho como para personas también que realmente les interesa la parte del negocio y tal vez no tanto el hecho de querer vivir allá forever, ¿no? Pero a la vez, como les decía, todo esto es un caminito. Entonces, esta visa puede ser una puerta también para que en un futuro pudieras tal vez aplicar para la residencia de inversionista un poco más sencillo, ¿verdad? Relativamente. Entonces, bueno, les decía que aparte de esas visas existen muchas otras visas relacionadas con inversión y con negocios, pero lo mejor sería que cada quien se vaya a investigar con un abogado de inmigración. Yo les doy esto que yo sé de ciertos abogados porque son escenarios que yo he analizado y demás. Pero bueno, ese es como lo que sigue en el caminito. Y bueno, es como un poco el overview de lo que yo quería platicarles en estos episodios. Sinceramente, el tema es enorme y pude invitar a abogados en algún episodio para abordar temas muy en específico. Si alguien tiene
dudas en específico, puede escribirme y yo le puedo recomendar, no sé, a ciertos abogados con los que he hablado o a ciertos agentes, dependiendo de los intereses de cada quien. Pero eso ya es algo muy específico. Así que bueno, ya cada quien me puede decir en los comentarios o me puede mandar mensaje por Instagram, que estoy como Karen Sagaón, para ver pues en qué los puedo ayudar. La verdad es que por eso les quería compartir este episodio, porque les decía, no nada más personas que tal vez conozco de redes virtualmente me han preguntado, sino también amistades más cercanas que saben que tengo negocios allá y que paso tiempo allá, que cómo le he hecho y que piensan justo que es algo de muchísimo dinero, de millones de dólares. Y no, entonces me gusta a mí platicarlo, me gusta transparentarlo. Espero que les pueda servir a hacer un puente más hacia sus sueños. El tema es enorme y no acabaría si me meto a los impuestos mucho más a detalle o si me meto a las visas mucho más a detalle. Pero bueno, espero que esto despierte tu curiosidad por alguno de los temas que yo hablé y que tú puedas adentrarte muchísimo más. También, si alguien tiene dudas de material y me quiere preguntar, oye, Karen, ¿dónde encuentro esto? Mándenme mensaje y con mucho gusto ahí les paso algunas ligas de lo que yo tengo guardado. Pero me encantaría que, pues sí, que esto vaya más allá de este episodio. Y sí, yo creo que no hay que olvidar esa parte de todo el tema de negocios. Yo les decía, por eso comparto un poco de mi experiencia, que no es tantísima de toda la vida, pero al menos creo que es una experiencia bastante como completa hasta ahorita. Seguramente iré aprendiendo mucho más con los años y les seguiré compartiendo lo que yo voy aprendiendo. Les decía, ahorita se sentía el momento correcto para compartirlo porque ya como que crucé justo una línea de tiempo de aprendizaje de todos estos temas. En su momento como que quería estarlo yo trabajando y bueno, pues ya se sentía el momento. Entonces pues les deseo muchísima suerte a los que este tema sea algo que les interese y que literal sí vayan a aplicarlo. Quien no, pues bueno, ya tendrán en su cabeza más ideas de cosas que hacer. Y bueno, pues gracias por estar en este episodio. La verdad, ya les había platicado que disfruto mucho grabar, editar. No sé, como que es algo que no me imaginaba, ya les había platicado. Y pues bueno, nos estaremos viendo en los siguientes episodios. Aquí se acaba la serie de cómo abrir un negocio en Estados Unidos. Pero bueno, ya saben que muy probablemente vamos a estar mezclando el próximo episodio a lo mejor de un libro. Vamos a tener más invitados. Y les digo, háganme saber si de estos temas, de todos los que hablan en estos dos episodios, hay algo en específico que les gustaría adentrarse para tal vez explorar la posibilidad de invitar a alguno de mis abogados o alguno de los agentes con los que yo estoy trabajando o con los que he investigado cosas, porque pues si es algo de interés, pues bueno, qué mejor que compartirlo. Y bueno, espero que tengan una excelente Semana Santa, porque es Semana Santa, por la verdad yo no quería dejar otra semana sin episodio, así que ahí les va el episodio. Y bueno, nos estamos viendo, gracias por estar aquí, les mando un abrazo enorme y gracias por ver también YouTube, me encanta. Y bueno, ahí se suscriben, ahí están al pendiente y los estamos escuchando. Que tengan excelente semana.